¿Hay alguien que le gusta sufrir acá? ¿No? Dicen que un tema común en todo el mundo hoy día, si usted pudiera captar la atención o inmediatamente ser empático con la mayoría de la gente con la cual usted puede hablar, tiene que tocar un tema, el sufrimiento. Porque ¿quién no sufre? ¿Quién esta semana ha sufrido? ¿Quién no ha sufrido? El sufrimiento es un tema común en la vida de los hombres. Todos sufrimos, de una u otra forma. De hecho, el proverbio dice que aún en la alegría tendrá congoja el corazón. Hay situaciones en la vida que todos sufrimos, o las padecemos, o tenemos que atravesar situaciones a veces muy complejas, muy difíciles, que no siempre es fácil entender. El apóstol Pedro estaba preocupado por los hermanos, los expatriados de la dispersión, porque ellos estaban sufriendo. Ahora, cuando uno sufre, mis queridos hermanos, tienen que tener la película muy clara como cristiano, ¿por qué sufro? ¿O cuáles son las metas de mi sufrimiento? Si sufro por pecado, yo necesito arrepentirme. Si usted está embarrando su vida, echándola a perder, afectándola, destruyéndola, usted necesita arrepentirse y buscar una solución a eso. Porque eso te va a seguir causando sufrimiento. Tienes que tratar de alcanzar o captar cuál es la raíz del problema. Y cuando usted nota y alcanza o entiende cuál es la raíz del problema, es más fácil. Porque usted puede trabajar frente a la raíz y ahí empieza una crisis. ¿Cuál crisis empieza? La crisis de dar el paso para encontrar esta solución, o la dejo crecer esa raíz porque yo sé cuál es el problema, pero no quiero hacer nada con eso. El sufrimiento puede venir a causa o consecuencia de nuestro propio pecado. Y otra cosa, el sufrimiento más difícil de entender es cuando viene dolor a nuestra vida por hacer lo correcto. Eso es lo más difícil de entender, porque uno dice, bueno, si estoy haciendo lo correcto, si estoy haciendo la voluntad de Dios, si me estoy sacrificando, si estoy dándole lo mejor a Dios, ¿por qué sufro? Y esa es la parte más difícil dentro del sufrimiento. ¿Por qué sufren los creyentes? ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufrimos? Y la Biblia nos da una respuesta en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 en adelante. Y yo creo que el sufrimiento para la vida de un creyente debe ser tomado como parte de su crecimiento. ¿Lo entendió? ¿Lo captó? El sufrimiento es parte de nuestro crecimiento, parte integral de nuestro crecimiento. De hecho, la palabra crecimiento, la raíz de la palabra crecimiento es crisis. Crisis. Usted a través de las crisis va a ir creciendo. ¿Ha notado cuando los adolescentes empiezan a crecer o cuando uno entra en la etapa de adolescencia y empiezan a crecer muy rápido y le duele el cuerpo, los huesos? Eso se llama crecimiento, pero eso le genera dolor, le genera incomodidad, porque es parte del crecimiento, del desarrollo de una persona normal, es enfrentar crisis. Y el apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 19. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué lindo pasaje. A mí me encanta este pasaje porque me da una clara visión de lo que es el sufrimiento. El sufrimiento, mis queridos hermanos, para los creyentes es parte de nuestro crecimiento. Si a usted no le gusta sufrir, no va a poder ser un buen creyente. Porque los creyentes estamos llamados, de alguna manera, Dios nos ha llamado a sufrir.
no va a ser muy extraño que usted por la carrera cristiana empiece a enfrentar problemas que antes nunca tuvo. Por ejemplo, si eres un nuevo creyente, fascinante darse cuenta que después del primer enamoramiento con Cristo, del primer tiempo precioso con el Señor, vienen crisis a tu vida. O se pierde el trabajo, o te rechazan en la casa, o empiezas a perder amistades de años. Es decir, empiezan a pasar cosas en la vida que son difíciles para nosotros. ¿Por qué? Porque parte del crecimiento de un creyente tiene que ver con los problemas. El sufrimiento tiene que ser parte del crecimiento. La vida del Señor Jesucristo no fue distinta. Por ejemplo, nosotros conocemos de la vida de Cristo más en su ministerio, ¿cierto? Comienza con el bautismo, la mayoría de las veces se presenta en el bautismo, pero luego de eso el diablo dice, lo tienta en el desierto. Y fíjese en una cosa, en Mateo capítulo 4 dice, versículo 1, dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. No fue que el diablo lo llevó al desierto a ser tentado, lo llevó el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. ¿Qué quiere decir eso? Que es verdad que Dios nos quiere bendecir, pero también Dios a veces permite situaciones difíciles en nuestra vida para crecer. También el Señor Jesucristo, después de ser traído del desierto, ¿cierto? Su ministerio crece, pero vienen todas las decepciones de sus apóstoles. Después el Señor Jesucristo es ungido y luego de eso enfrenta la angustia de morir por nuestros pecados. Es decir, aún la vida de Cristo está marcada por las bendiciones, la relación con el Padre, pero también crisis. Cada cierta etapa vienen crisis. Así que hermano, no se asuste si usted está creciendo en la fe y vienen problemas. Es muy normal. Es muy normal. De hecho, tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios ha establecido que el sufrimiento es la forma por la cual Dios nos prueba para llevarnos a un nivel superior. Y ahí que cuando un creyente no entiende que la vida cristiana tiene que tener su sufrimiento y cada vez que viene eso se arranca de la fe, no vas a crecer nunca así. Si tú vives arrancando de los problemas y no enfrentándolos, entonces nunca vas a crecer en la fe. Porque la fe, mis queridos hermanos, no es como lo que dicen los de pares de sufrir, ¿cierto? O los de la prosperidad. Que todo, de ahí en adelante, todo es prosperidad y siempre te va bien. Es que no es así. Ni el apóstol Pablo tampoco lo dijo así, ni Pedro lo dijo así, ni Juan lo dijo así. Ningún apóstol creería en esa filosofía. Ningún apóstol le daría garantía, le prestaría ropa a esa teología. Pues es una teología falsa, basada en la ilusión de que aquí en adelante nunca más vamos a tener problemas. Jesús, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe que tenemos en Cristo vence al mundo, pero eso no significa que no tengamos crisis o sufrimientos. Primera de Pedro 4:12, el apóstol Pedro, fortaleciendo esta mentalidad. Entre paréntesis, Pedro sufrió muchísimo. De hecho, Pedro murió y la tradición dice, no la Biblia, pero la tradición dice que a Pedro lo crucificaron al revés. Creo que fue una petición que el mismo Pedro hizo diciendo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Eso dice la tradición. Pero Pedro fue perseguido, por supuesto. Todos los apóstoles fueron perseguidos. De hecho, Hechos capítulo 3, 4, 5 nos muestran a Pedro siempre en la cárcel. Y siempre Dios lo está librando de la cárcel. Pedro fue uno de los primeros que fue encarcelado, azotado por el nombre de Cristo. Fue de los primeros que sufrió persecución y murió perseguido. Siempre sufrió, no pudo tener una vida normal. Es curioso que Pedro es uno de los apóstoles que más se relata que era casado. ¿Se acuerdan que Jesús sanó a la suegra de Pedro? Es el que más se le nota la vida familiar en la Biblia, porque de los demás ni se sabe de las señoras, quizás con propósito para que no las persiguieran, para que no las mataran. Pero Pedro fue uno que siempre fue identificado con su esposa, su familia, y ¿sabe qué? Seguramente eso le trajo muchos conflictos a la familia. Siempre papá encarcelado, siempre el esposo arriesgando su vida. Siempre vivió en una tormenta grande de persecución familiar. Nunca tuvo una familia normal, no pudo, por el llamado de Dios y por lo que eso le causó en su vida. Nunca pudo tener un negocio normal porque Pedro era un pescador, ¿se acuerda? Tenía una buena empresa, porque la pesca en un lugar donde se consume mucho el pescado es un gran negocio. La gente gana mucho dinero y Pedro tuvo que dejar esa estabilidad y empezar a vivir de fe.
Me llama mucho la atención cuando Jesús le fueron a cobrar los impuestos. No sé si se acuerda esa historia en el Evangelio. Y Jesús va a Pedro donde Jesús le dice, Jesús, nos están cobrando los impuestos, nosotros ya no tenemos plata. ¿Qué hago? Y Jesús dice, mira, anda, pesca, tira la red o no sé, la caña, pesca algo y saca un pez y en ese pez vas a encontrar un estatero que era para pagar tanto el impuesto de Pedro como el de Jesús. Y Jesús lo manda a hacer eso a Pedro y uno dice, ¿por qué hace esto? Para quizás demostrarle que Jesús es el que sustenta. Para llenarlo de fe y decir, no importa lo que yo esté haciendo, mientras Dios esté conmigo, no me va a faltar para seguir avanzando en la fe. Pero Pedro tuvo que pasar un montón de pruebas. Y es este el Pedro que escribe aquí en el versículo 12, animando a mucha gente. Por supuesto, Pedro estaba hablando con conocimiento de causa. Pedro sabía lo que era perder muchas cosas por el Evangelio. Y sabía lo que era sufrir mucho por el Evangelio. Seguramente Pedro en este minuto, cuando está escribiendo, él también está sufriendo. Él no está escribiéndote de su escritorio, con calma y paz, con toda su familia en abundancia y en prosperidad. Seguramente Pedro está escribiendo también en situaciones muy quebrantadas, muy difíciles. Pero él lo tenía muy claro que si uno quiere seguir creciendo en la fe, tiene que pasar por momentos de sufrimiento. No es toda la vida un sufrimiento, pero hay etapas que uno tiene que someterse al sufrimiento y someterse bien, entenderlo bien, que es para crecer, hermano, para subir el nivel espiritual y la comunión con Cristo y parecernos más al Señor que a nosotros mismos. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Usted póngase en el contexto de esto. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud frente a las crisis, frente al sufrimiento? El apóstol Pedro dice, amados, a los creyentes, ¿cierto? A los hijos de Dios, a los que ya han conocido a Cristo, les dice, no os sorprendáis. Primera cosa, que no te pille de sorpresa que vas a sufrir. Por lo tanto, no esperes solo cosas buenas. En medio de la fe también vienen sufrimientos. Entonces Pedro le dice, primera cosa, no se sorprendan, no se escandalicen, no crean que el Evangelio no trae dentro de ese paquete de bendiciones, no crean que no viene el sufrimiento. Viene. Es parte integral de la vida de fe. Ahora, mire qué interesante la expresión, no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿Por qué fuego de prueba? ¿Por qué no dijo de las pruebas nomás, sino que le antepone esta característica de fuego de prueba? Bueno, por dos cosas. Una, porque fuego es algo difícil, ¿no? Es algo duro. Es como, se traduce esta palabra fuego como hoguera, como una hoguera. Esa es la intención de esta palabra, hoguera de pruebas. Y hay otro sentido muy bíblico también de fuego de prueba, y tiene que ver, hermanos, con pruebas que purifican. ¿Usted sabe cuál es la función del fuego en la Biblia? Muchas veces el fuego es usado para purificar. Dice el proverbio que el fuego prueba la plata y quita la escoria, quita la suciedad del metal precioso. Y es interesante que aquí cuando dice fuego de prueba para un creyente sería la posibilidad de purificarte, de ser más parecido a Cristo y tu fe más pura. Pero el fuego también tiene otra función en la Biblia, que es quemar todo lo que es falso. Si usted lee 1 Corintios 3, dice que las pruebas serán, que nuestras obras serán probadas por fuego. Y todo lo que es heno, madera, hojarasca, se quema. Porque hay ciertos materiales que son no aptos para el fuego, es decir, que se van a consumir. Y creo que cuando Pedro está diciendo esto, está diciendo obviamente dos cosas, que para el creyente es una oportunidad para purificar su fe, para ser mucho más puro en su relación con Dios, para ser mucho más honesto de quién soy yo y quién es Dios y cómo yo me someto al Señor, para terminar siendo un creyente más brillante, más puro en su fe y en su práctica. Y para el incrédulo le está diciendo que si usted no es creyente, usted va a renunciar al Evangelio. Porque las pruebas también tienen esa gracia de que el incrédulo arranca cuando las cosas se ponen calientes. El incrédulo arranca cuando el fuego de la prueba empieza a venir. Mire lo que dice Mateo capítulo 13. Esto se citó el día miércoles
en el culto del miércoles, mi querido hermano. No se pierdan los cultos de miércoles, son una tremenda bendición. Si usted no está viniendo, hermano, priorice, agende el día miércoles como parte de sus cultos. Le va a enseñar muchísimo. Dios nos bendijo mucho el día miércoles. Mateo 13, versículo 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 4 tipos de semillas, ¿cierto? Uno sembrado en el camino, que es aquel que está aquí, escucha, pero no quiere entender, no abre su corazón. Y fácilmente usted sale de acá y el diablo le roba la palabra y no le queda nada. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. El entusiasta, el emocional, que le encantan las alabanzas, que llora y se siente muy identificado con las cosas externas, pero que eso no obra en lo interno. Dice el versículo 20, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es abierto en el momento, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Son gente muy entusiasta, muy emotivas, muy emocionales, pero de corta duración todo eso. Pues al venir la aflicción, dice, o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sabe lo que significa esa palabra tropieza? Se escandalizan, renuncian, se van. Por lo tanto, fuego de prueba, ¿y para qué voy a leer más? Usted puede terminar de leer toda esa historia que es muy interesante. Entonces, fuego de prueba, según lo que yo entiendo de Pedro acá, está diciendo eso. Para un creyente, la oportunidad de ser más puro en su fe. Hermano, uno queda más espiritual, si se quiere decir así, más dependiente del Señor. Uno brilla más en su fe porque el fuego te ha probado. Y después del fuego pueden pasar 2 cosas. O me voy del evangelio, porque no soy realmente de los que quiero sufrir, porque no me hallo en esta vida. Yo quería prosperidad y no esto. Yo quería pura felicidad y no esto. Y me voy entonces porque no cuadra con mis metas de vida. O me quedo. Y aunque muera en el intento, salgo al otro lado como un creyente más fino, como un creyente más puro. Y esas son las 2 opciones del fuego de prueba. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño cuando un creyente quiere vivir su fe, que venga sufrimiento. No es ninguna cosa para extrañarse. Así que, hermanos, primera cosa, no os sorprendáis. Amén, ¿cierto? No se sorprenda. Si usted está viviendo una fe, está llegando al evangelio, está creyendo en Cristo, está leyendo su Biblia, quiere venir a la iglesia, quiere dejar sus vicios, quiere arrancar del mundo, no se sorprenda que van a venir un montón de problemas. Se le va a venir una hoguera de problemas. Quédese, 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 no se mueva, quédese, permanezca. Va a ser la única forma que usted va a ver a Dios Todopoderoso obrar y te va a sacar de esos problemas y te va a bendecir. Amén, ¿cierto? Porque no estamos solos. No, hermano, no estamos solos. Esto no es un esfuerzo de hombre, es Dios que está con nosotros. Y este Dios que permite esas pruebas también nos da la fortaleza para soportar. No puedes decir que lo estás enfrentando solo porque Dios está contigo. En hebreo dice, no te desampararé ni te dejaré. Y esa es una doble negación que significaría nunca jamás. Te dejaré ni te desampararé. ¿Podrías dar un paso de fe y decirle, Señor, yo me quedo y voy a luchar por ti? Amén. ¿Con confianza? Sí. ¿Por qué? Porque Él nunca te dejará y nunca, nunca jamás te desamparará. Versículo 13. Nuestra actitud frente a la crisis, no sorprenderse. Segunda cosa, gozarse. Versículo 13. Ya no me sorprendo, no me escandalizo, no lo considero como, ¡ay, qué extraño! ¿Por qué me está pasando esto? Porque estoy siguiendo al Señor. Verso 13. Si no, gozaos. Y gozarse, hermano, en medio del sufrimiento, ¿qué significa? ¿Andar con la cara llena de risa? No, esta palabra gozarse tiene que ver con esta satisfacción profunda del alma de saber que estoy haciendo lo correcto a pesar de que las cosas no me vengan muy bien. Pero sé que estoy en el camino correcto, por lo tanto, eso me da gozo. No es que siempre, aunque creo que el gozo también repercute que tengamos un rostro alegre, pero pienso que el gozo va más allá que solamente siempre andar riendo.
Creo que el gozo, hermano, tiene que ver con esa experiencia de satisfacción de saber que yo sé que estoy haciendo lo correcto. Yo sé que lo que estoy viviendo es algo que me lo gano, pero por mi fe. No por una cuestión de casualidad, sino porque sé que esto que estoy pasando es algo que Dios permite porque estoy tratando de hacer lo correcto. Y eso te da gozo. Eso te hace experimentar satisfacción preciosa y ese es el gozo, hermano, que repercute en una vida con contentamiento. Es decir, no, yo me gozo porque sé que lo que estoy atravesando es parte del plan de Dios en mi vida. No estoy sufriendo porque estoy en el pecado, estoy sufriendo porque trato de buscar a Dios y eso te da gozo. Eso da gozo. Dios no nos ha liberado del sufrimiento, pero sí nos ha liberado de andar siempre deprimidos y decepcionados con nuestra vida. Si yo hago la voluntad de Dios, yo puedo encontrar gozo en mi corazón, porque sé que estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Y por eso estoy sufriendo. Y eso a la vez causa gozo en nosotros. Gozaos. Versículo 13. Si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dos cosas, hermanos. Es bueno gozarse, ¿por qué? Porque estoy haciendo lo mismo que Cristo hizo y estoy pasando lo mismo que Cristo pasó. Por lo tanto, me gozo en eso. Me gozo que mi vida se parece a la de Cristo si me toca padecer por causa de la fe. Pero otra cosa, el versículo 13 dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabe lo que significa eso? Que si yo lo paso mal aquí, porque estoy haciendo la voluntad de Dios, un día lo voy a pasar bien con Dios. Porque Él viene por mí. Y cuando venga, yo le voy a decir, Señor, yo sufrí harto, sufrí mucho. Y a veces quise entregar las armas de la fe, pero me quedé con ellas porque creí en ti. Y cuando ese Señor venga, ese Señor va a bendecir tu vida. Y la historia va a ser absolutamente distinta. Entonces, qué lindo, hermano, es cuando uno pasa mucho sufrimiento, pero sabe que eso tiene un fin. ¿Sabe cuál es el fin? Cristo. Cuando Cristo venga, se acabó. Usted no tiene que sufrir ni pelear más. Ahí usted va a un descanso eterno con el Señor y un gozo en la eternidad precioso que es inexplicable a veces para nosotros. Yo creo que a veces creyente se queda corto en este punto porque no sabe a dónde va. ¿Usted cuando sale de vacaciones, le gusta saber a dónde va? Bueno, cada persona que sale de vacaciones siempre lo he visto que andan con el manual o andan con el catálogo de dónde van, ¿cierto? Y si te invitan a un lugar, oye, te invito a ir a las montañas. Tenemos una cabaña allá, ya, pero ¿cómo es? ¿Cierto? Nadie quiere ir a una cabaña que no tiene ventanas, menos en la montaña, que no tiene puerta. Entonces uno llega allá y dice, oye, pero ¿aquí me invitaste? Sí, pues esta es mi cabaña. Sí, pero está la mitad construida. Casi nadie hace eso. Son muy aventureros los que dicen, ya, vamos nomás, como sea. Eso es como estar desesperado por salir de la casa, ¿cierto? Pero en lo general uno cuando no vive esa desesperación, uno se preocupa dónde va. Y fíjate algo, los creyentes como que nos preocupamos más de cómo vivir aquí, pero se nos olvida de saber cómo es el más allá, cómo es el cielo. Y siempre les quiero animar, cada cierto tiempo que me toca hablar de esto, siempre les quiero animar que en la Biblia siempre busquen los pasajes que enseñan del cielo, porque el cielo es un lugar precioso, hermano. En ese lugar vas a encontrar a personas para nosotros espectaculares. Por fin vamos a conocer cómo era Pablo. Por fin saber cómo era el rey David. Vamos a encontrar a Salomón. Incluso hasta Ananí y Zafira van a andar por allá. Y vamos a decirle, pero hay creyentes preciosos en ese lugar, gente que nosotros hemos conocido en esta tierra y ya partieron. Y vamos a darles un abrazo a ellos, les vamos a poder reconocer. Dice la Escritura que el cielo, hermano, es un lugar precioso, primero por la presencia de Dios. Pero ese Dios dijo que fue a preparar lugar para nosotros, por lo tanto el lugar se está preparando. Un lugar, hermano, acabado en hermosura que nosotros no entendemos. Las calles de oro, a los que les gusta el dinero, ahí tiene calles de oro, hermano. Seguramente va a estar raspando el suelo cuando llegue allá por unos días. Hasta que se dé cuenta que todo es de oro y ya no vale la pena. ¿Dónde hay de estas casas que venden oro, que compran oro? Hermano, calles de oro para usted. Comida seguramente de la más exquisita. Unos prados de los más preciosos. Es que Dios, hermano, va a crear una vida mucho más hermosa que la que tenemos acá. Si usted cree que aquí en Chile hay paisajes hermosos o en este mundo hay paisajes hermosos,
el cielo es mucho más precioso que esto. Además, hermano, cuando llegue allá no te va a doler nada. Amén por eso, ¿cierto? Nunca más se va a mirar al espejo diciendo, oye, otra cana, otra cana, otra cana. No, nunca más. Usted va a poder jugar fútbol y después del fútbol no va a tener que tomar ningún analgésico. ¿Ah? No más pastillas. Nada más. Nada más. Nunca más. Se va a poder jugar quizás con qué jugadores que ya se fueron en la presencia del Señor, ¿no? Matías Fernández y otros que no han muerto, pero van a morir un día. Y vamos a jugar con ellos una pichanga gloriosa. Hermano, mire, a veces la gente cree que es el cielo y uno les pregunta, ¿qué crees tú que vas a llegar a hacer al cielo? Y toda la gente dice, alabar al Señor. Amén. ¿Qué más? Descansar. Oye, hermano, es una eternidad y va a hacer esas dos cosas toda la eternidad. Está bien que esté cansado, pero no le ponga tanto. Va a descansar toda una eternidad, hermano. ¿Qué más va a llegar? ¿Y cómo es el cielo para ti? Ah, un lugar blanco. Un lugar blanco. ¿Esa es toda tu imaginación? No, debe haber unos arbolitos por ahí. Entonces, uno no tiene idea de lo que es el cielo, hermano. No se imagina nada de eso, no conoce. Por eso un día necesitamos hablar del cielo en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del cielo? El cielo es un lugar espectacular. Cuando lo entendamos, este versículo para nosotros nos va a sacar lágrimas. Porque dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabe por qué? Porque nos encontramos con nuestro amado Señor y nos lleva al lugar más hermoso que tú y yo hemos jamás, nunca conocido. Pero cuando entendamos dónde vamos, nos vamos a emocionar mucho más que ahora. Por eso necesitas conocer más la palabra. Porque quien entiende dónde va, se emociona y se alegra. Y me voy a encontrar con mi Señor y me va a llevar a ese lugar que me prometió para mí. Ya el hecho de que no se enferme nunca más ya es una gran bendición, ¿o no? No hay ni una farmacia en el cielo, hermano. No tiene que gastar plata usted cada mes para vivir en algún lugar o pagar arriendo, dividendo, nunca más, porque el Señor te va a regalar tu casa. ¿No le emociona? Aquí todo lo pagamos, en el cielo lo disfrutamos porque nada pagamos. Seguramente va a andar por las calles, va a encontrar un sándwich de esos preciosos ahí y bebida y jugos naturales, orgánicos por supuesto, de lo mejor. Y va a poder beber de eso. ¿Cuánto vale? ¿Cómo? Hijo, es suyo. Disfrute. ¿En serio? Todo aquí es un regalo. Ay, ¿dónde boto este envoltorio? No se preocupe, échelo ahí en esos basureros de oro que tenemos. Que los ángeles vienen y después sacan la basura. Si no conoces lo que te estoy diciendo, usted me va a tomar de loco. Pero lea la Biblia y eche a andar su imaginación y se le va a armar el mismo dibujo. Hermano, ir al cielo, por supuesto, es precioso. No es ninguna pérdida irse de aquí al cielo, no es ninguna pérdida. Es una gran ganancia. Pablo, ¿qué dijo? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir? ¿Quién pierde? Nadie, hermano, cuando uno se va al cielo. Es una gran ganancia. Las personas que están en el cielo, estoy más que seguro que no quieren volver a esta tierra. No quieren. ¿Para qué? No tiene ni un sentido volver a sufrir. Ya sufrieron lo que tenían que sufrir. ¿Qué dice Apocalipsis? No más llanto, no más dolor. Porque las primeras cosas, ¿cuáles? Estas, ya pasaron. Amén. No, eso, hermano, tiene que alegrarlo. Y puede pasar en cualquier momento que el Señor venga por nosotros. Eso es lo más espectacular, que eso puede pasar hoy día. Y el Señor viene y hoy día podemos estar en ese precioso lugar. Pero si no lo entiendes cómo es, obviamente tu alegría va a estar limitada en el desconocimiento del lugar donde vas. Así que, hermano, yo le animo, cada vez que encuentre pasaje del cielo, anótalo, subráyalo y digo, oye, esto va a pasar cuando ya no estemos aquí. Cuando estemos allá, así va a ser la vida. Subraya eso cada vez que leas tu Biblia y yo te pido algo, lee tu Biblia todos los días. Más oportunidades tienes de crecer y de aprender lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha regalado. Verso 14. Si sois vituperados, insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Otra cosa, hermano, muy interesante, nuestra disposición mental. Primera cosa, hablamos ahí sobre la actitud frente a las crisis y cuál debe ser nuestra disposición en nuestra mente, la mentalidad que debemos ejercitar frente a las crisis. En el versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hay que tener una mentalidad, hermano, frente al sufrimiento. Una actitud que tiene que ser la actitud de no sorprenderme, de hecho gozarme, pero una mentalidad también que tiene que ver con una mentalidad bastante madura, bastante fija. Mire lo que dice el capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y la idea aquí, esta palabra armaos, es una palabra militar. Ponte una mentalidad de soldado. Y la mentalidad que debemos tener, ¿cuál es? Versículo 14. Si sois insultados por el nombre de Cristo, gócese. No me importa. Está bien, lo acepto. Qué bueno. Gloria a Dios. Si alguien me va a insultar porque estoy tratando de ser un buen creyente, sois dichosos. Y Jesucristo quiere que entendamos esto. Somos dichosos cuando nos toca sufrir por su nombre. Entonces, si te toca sufrir por hacer lo bueno, tienes que ser dichoso. Me gozo en eso, me alegro. Me alegro que sea así, que me critiquen por ser un buen evangélico. Me gozo, qué bueno. ¿Por qué? Versículo 14 lo dice. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Qué significa eso? Se nota que el Espíritu de Dios te guía. Por eso a la gente le molesta. La luz, se lo he explicado varias veces, hermano, pero la luz causa dos efectos. O agrada o molesta. Cuando usted se levanta en la mañana y te abren las cortinas y entra la luz, como uno está durmiendo, ¿qué hace eso? Molesta. Sobre todo a los que les gusta dormir, eso les afecta terriblemente, les cambia el ánimo. Pero no creo que quiere vivir así todo el día, en tinieblas. Una vez despierto, ¿qué hace la luz en ti? Te ayuda muchísimo y te sientes agradecido de tener la luz. Es lo mismo que pasa con la gente incrédula, mis queridos hermanos. Si usted se mueve en un mundo de gente que no conoce a Cristo, tu luz le molesta porque tú siempre andas en luz. Pero ¿cómo llega un creyente a andar en luz? El versículo lo dice, el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Se nota que tú eres un hombre, una mujer que porta, que vive en el Espíritu Santo. Por lo tanto, como tú vives en el Espíritu Santo, al que vive en las tinieblas le choca. Ay, que siempre está citando la Biblia. ¿Por qué siempre tienes que decir un versículo? Ahí viene el sabio. Ahí viene el pastor, le dicen algunos en sus trabajos. El pastorcito. Ay, ¿qué nos dice la Biblia hoy día, pastor? Humillando a veces. No lo dicen en buena forma. Lo dicen para humillar. Ah, ahí viene la iluminada. ¿Qué nos dicen? Porque son humillantes, ¿o no? Y toman los peores ejemplos de nuestra cultura para humillarnos. Qué curioso, hermano, que al incrédulo le moleste tanto que uno trate de ser buena persona. Qué curioso que al incrédulo, sobre todo si trabaja muy apegado a ti, le molesta que tú ores. Oye, ¿sabes qué? No, yo voy a orar porque viene el almuerzo, tú vas a orar y la gente alrededor mira y se ríe. Como si lo que nosotros hiciéramos es una torpeza, una ridiculez. ¿Pero por qué pasa eso? Simplemente porque la luz causa ese efecto en las personas. Las personas incrédulas rechazan la luz porque sus obras son malas. Quiero que vaya a Juan capítulo 3. Hoy día vamos a quedar medios cortos con el tiempo, pero bueno, voy a tratar de apurarme. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Escúchalo bien este versículo. Voy a leerle del 17 para que entienda cuál es el amor de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué dice el versículo hasta ahí? Que Dios no envió a su Hijo para condenar.
Dios no desea que el mundo se pierda. A Dios no le encanta la muerte del incrédulo, tampoco la procura. A Dios no le fascina que una persona muera y se condene, porque no es su misión. Hay mucha gente hoy día que está enseñando que si alguien se muere sin Cristo, lo único que le queda es condenación, y es verdad, pero Dios no anhela eso. No es que Dios procura eso. No es que Dios está esperando que alguien muera para condenarlo. No, Dios no es así. ¿Qué dice el versículo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino para derramar maldiciones o para condenar a la gente, Él vino a ofrecer ayuda. El corazón de Dios es ayudarte, no condenarte. Por eso envió a Jesús, para ti, para ayudarte, para ofrecerte la solución, la salida a tu problema. Para eso vino el Hijo de Dios. Murió en la cruz para abrirte una oportunidad, no para decirte ahora te condeno. No, te condenas porque tú no quieres creer. Mira el versículo 18, siga el pensamiento. El que en Él cree no es condenado, pero lamentablemente, ¿cierto? El que no cree ya ha sido condenado. Le voy a adelantar una cosa. Si usted no es creyente, usted no es que se va a condenar en la eternidad, usted ya está condenado. Usted ya tiene la sentencia lista, usted ya es un condenado a muerte, si no ha creído. No es que tú te vas a condenar en la eternidad, no, tú ya estás condenado. Cuando te mueres, lo único que pasa es un trámite ligero porque tú ya estás listo. Dios no va a evaluar tu causa cuando ya te mueras, no, Dios ya la evaluó. Tú ya estás evaluado. La pregunta es, si no, o la situación es esta, si no has conocido a Cristo, que dice el versículo, ya ha sido condenado. Usted ya tiene la condena en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Usted ya la tiene. Dios ya sentenció tu vida. Si usted no ha creído en Cristo, usted ya está condenado. No es que sale de este mundo para hacer un juicio con Dios o una evaluación con Dios. Ahí voy a hablar con Dios, dicen algunos. No puedes hablar nada porque ya está determinado. Eso ya está listo. Usted solamente cuando sale de este mundo se deriva al lugar que le corresponda según la decisión que tomó aquí. ¿Lo entienden? La decisión para la salvación o la condenación se toman aquí, no en la eternidad. En la eternidad ya no se habla con Dios. En la eternidad simplemente no entras a juicio con Dios ahí. Dios solamente dice, tú incrédulo, tú creyente, creyente al cielo, incrédulo al infierno. Pero tú no puedes defender tu causa allá, porque allá ya no se defiende en causa, solo se recibe el efecto de lo que yo hice con Cristo en esta tierra. Versículo 18, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira el verso 19, mi punto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿cierto? Jesús vino al mundo, vino la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa es la condenación, queridos hermanos. No es que Dios te quiera condenar. Te condenas tú mismo porque tú decides. No, yo no puedo seguir a Jesús. ¿Por qué no? No, es que me gustan mis cosas, me gustan mi vida. Me gusta hacer lo que hago. Y yo sé que eso no tiene relación con Dios o Dios no aprueba estas cosas. Entonces deseo quedarme con mi maldad y no me entrego a Dios. Por eso viene la condenación a ti. No es porque Dios no te quiera ayudar. Es porque tú no quieres recibir la ayuda de Dios. Y Dios al único que no puede ayudar, al único que Dios no puede salvar, es aquel que no le quiere pedir ayuda. Dios quiere ayudar a todos, pero no todos quieren la ayuda de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14, quedamos ahí diciendo, bueno, el punto es este, hermano, si eres insultado por causa de Cristo, siéntase dichoso porque la gente está notando en ti algo diferente. Algo diferente. Para ellos, dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, porque ellos, hermano, pretenden blasfemar el nombre de Dios, humillándote a ti. Pero por vosotros es glorificado, es decir, mira, si me quieres humillar como creyente está bien, tú creerás como incrédulo que estás blasfemando a Dios, pero yo, cuando me pasa eso, yo considero que estoy glorificando a Dios porque ese es el plan de Dios, que yo sufra de vez en cuando rechazo de personas que no aman a Cristo. Espero que lo entienda bien. Versículo 15. Así que,
El así que siempre en la Biblia esta expresión, hermanos, como conclusión de discurso. Por lo tanto, así que expresiones que terminan una idea o la redondean, la van terminando en una continuidad o en un fin de un discurso. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y esta es la verdad del cristiano, ¿cierto? El cristiano, si va a sufrir, debería sufrir por cosas correctas. Por eso dice el versículo, por lo tanto, si somos de Dios, si el Espíritu de Dios reposa en nosotros, nosotros no podemos sufrir por pecados que nosotros mismos cometemos. ¿Como cuáles? Bueno, como dice acá, homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, y eso puede derivar en robar o quitar o meterse en la vida de otros. Nosotros no podríamos, eso ya no es sufrir por Cristo, eso es sufrir por causa de nuestros propios pecados. Y cuando uno sufre por eso, no le diga, Señor, ¿por qué sufro tanto? Y el Señor te va a decir, porque eres un pecador, que eres un porfiado, porque eres un malhechor, por eso, sufre nomás. Porque es justo que sufras. Ese sufrimiento, hermano, es causa tuya, no es causa del Evangelio, no es causa, eso es tu propio pecado. Tú estás sufriendo de tonto, perdón que lo diga así, pero es tu tontera que te hace sufrir. No eres muy inteligente si sabes qué cosas te hacen mal y las estás buscando. Perdón que lo diga, pero esa es la pura verdad. Hay mucha gente que busca sus propios males y no entiende que eso le va a traer consecuencias. Todo pecado trae consecuencias a la vida, todos. Todos los pecados traen consecuencias. Pero, versículo 16, terminando lo que Pedro estaba diciendo, pero si alguno padece como cristiano, que es lo mismo que está diciendo el verso 14, no se avergüence. ¿Se fija la mentalidad? Yo no me avergüenzo, versículo 14, me siento dichoso y no me voy a avergonzar. Me alegro que me hagan sufrir porque soy un cristiano. Si alguien me dice, este evangélico lo vamos a hacer sufrir, gloria a Dios, qué bueno. Por lo menos alguien se está dando cuenta que soy un hijo de Dios, que soy diferente a los demás. Y si eso les da rabia a las personas, gloria a Dios. La Biblia dice que tu mentalidad debe ser de dicha y no de avergonzarse. No se avergüence por ser un hijo de Dios. Si están en una reunión social y están todos repartiendo cerveza o vino o alcohol y usted dice, no, sabe, gracias, yo no tomo. La gente, ¿qué hace con eso? Se espanta, ¿cierto? Pero ¿cómo no va a tomar algo? Si no es tan malo y todo. No, mire, gracias, yo sé que no es tan malo, pero yo prefiero que no. Pero ¿por qué no? Y empieza la gente, ¿cierto? Un poco a inquirir de tu vida, pero ¿por qué no tomas? ¿Qué fue alcohólico antes? No fui alcohólico ni tampoco pretendo. Entonces no entiendo, ¿por qué no tomas? Si todos tomamos, no sea antisocial, participe. Tome, ahí tiene, tome. No, si no, es que no quiero tomar porque yo creo en Dios y a mí me indica mi fe que no me debo arriesgar por ese lado. Y ahí la gente se encrespa, ahí la gente se engrifa, ahí la gente se complica y a veces te empiezan a avergonzar por esas cosas. No se avergüence. No se avergüence de llevar su fe como tiene que llevarla. No se avergüence. Nunca. Dele gracias a Dios nomás, porque le permite ser un testimonio para otros. Se va a dar cuenta que eso en el tiempo, si permanece, eso en el tiempo le va a ayudar para dar su propio testimonio a otras personas. Y esas personas después te van a buscar. ¿Sabe a quiénes son los que siempre buscan? A los que se comportan bien. Y esta gente a veces incrédula o a veces gente muy orgullosa, en algún punto llegan y se acercan a ti diciendo, oye, ¿sabes que tengo un problema? ¿Podías orar por mí? Y esta gente cuando ya empieza a buscar oración es porque siempre te consideró, nunca te perdió de vista. Porque es verdad lo que hace el incrédulo a veces no dice nada, pero te mira siempre. Siempre te está observando. Y cuando tú ya llegaste a ser confiable para esas personas, te buscan, siquiera para pedir oración. Y cuando ya alguien te empieza a pedir oración, hermano, estás logrando algo bueno. Que la gente del mundo te vea con ojos de respeto por tu fe. Y eso es un punto a favor para Cristo. Amén, ¿cierto? Siempre con buen testimonio, querido hermano. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Déjeme terminar rápidamente estos versículos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Simplemente está diciendo el versículo, hermano, que para los creyentes el mejor purificador que tenemos es
el sufrimiento, y Dios lo permite así. El versículo 17 dice que es tiempo de que el juicio, de que la evaluación, de que los ojos de Dios comience por la casa de Dios, que el Señor mire esto y empiece a trabajar con nosotros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y Pedro explica ese concepto en el verso 18. Y, dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, que es un proverbio, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, si a nosotros nos cuesta salvarnos, entre comillas, es decir, que va a ser tan difícil para nosotros, ¿cómo irá a ser para el pecador que nunca se arrepintió? Si para nosotros con dificultad nos salvamos, es decir, que no es fácil, porque este camino no es fácil, ¿dónde va a quedar el incrédulo y el pecador? Si para nosotros es duro, para el pecador es imposible. Aunque fuimos pecadores, pero nos arrepentimos, ¿cierto? Y entramos a un camino distinto, que es un camino angosto. Y a veces bien angosto el camino. Pero el Señor nos da gracia por andar por ahí. ¿Dónde va a quedar el pecador que no tiene idea de esto? No tiene esperanza. Sin Jesús no tiene esperanza. Termina Pedro diciendo, de modo, o al fin de todo, que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Le quedó claro? Haga el bien nomás, hermano. Y si por hacer el bien como cristiano está sufriendo, encomiende su alma. ¿A quién? Al fiel Creador. Qué linda esa palabra, fiel Creador. Él me creó, Él sabe todo de mí, Él es fiel conmigo. Y si Él va a permitir que yo muera, bueno, Él me creó. Él sabe el principio y el fin de mi vida. Pero mi meta, ¿cuál es? Hacer el bien. Hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Hacer eso porque Cristo eso es lo que hizo hasta el fin de sus días. Amén, ¿cierto? Vamos a orar, ¿qué les parece? Quiero que cierres tus ojos. Todos, por favor, en respeto al Señor, cierra tus ojos. Vamos a hablar con Él. Querido Dios, vamos delante de tu presencia agradecidos. Yo sé que aquí, Señor, hay gente que está sufriendo. Por diferentes circunstancias están sufriendo. Pido, Padre, que la raíz de ese problema para cada uno, como dice Santiago, que cuando estemos en diversas pruebas pidamos sabiduría. Yo te pido sabiduría para mis hermanos, para que sepan de dónde viene esa raíz o dónde está la raíz de ese problema. Querido Dios, todos sufrimos, pero queremos entender por qué. Quizás no es tu propósito eterno, Señor, porque ese porqué es muy profundo. Pero el porqué de nuestra propia forma de vivir. ¿Estamos sufriendo porque te estamos desobedeciendo? ¿Estamos sufriendo porque es parte de tu plan soberano? ¿Estamos sufriendo porque tú quieres algo más de nosotros? ¿Estamos sufriendo porque tú nos quieres hacer crecer? ¿Estamos sufriendo por consecuencia de nuestra desobediencia? Señor, danos luz, danos sabiduría para entendernos, para saber el porqué de estas cosas. Guía a mis hermanos, por favor, que sufren, que pasan momentos difíciles, y ayúdales a saber cuál es el siguiente paso en sus vidas delante de ti. Señor, si hay aquí personas que no te conocen, por favor que hoy puedan rendirse a ti, solo a ti, porque tú eres la esperanza del hombre. Con sus ojos cerrados, te hago una pregunta, porque sé que todos sufren. No es esa mi pregunta, porque todos sufren. Pero ¿quieres venir a Jesús para que tu sufrimiento sea llevadero en Cristo? ¿Quieres venir a Cristo y pedirle a Él perdón por tus pecados? ¿Quieres pedirle al Señor que entre a tu vida, que te cambie, te transforme? Si hay alguien así, es bien sencillo. Levanta tu mano, bájala y quiero orar por ti. Gloria a Dios, qué bueno. Amén. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Qué bueno. ¿Hay alguien más que dice, yo también, pastor, me gustaría que el Señor perdonara mi vida, me transformara? Quizás yo no sufro tanto, pero hago sufrir a muchos, porque soy desobediente a Dios. Y quiero realmente que mi vida el Señor me ayude, porque quiero salir adelante, quiero cambiar. No puedo solo,
pero le pido a Cristo que me ayude. ¿Hay alguien más que está dispuesto a eso? Levanta tu mano y bájala. Rápidamente quiero orar por ti. Amén. Qué bueno. Baje su mano. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Qué bueno. El Señor ha traído muchas lindas personas acá para escuchar. A los que levantaron su mano y aún aquellos que no levantando su mano quieren hacer esto, ora conmigo de esta forma en tu corazón. Dile al Señor, Señor, ora. Dile al Señor, Señor, yo te entrego mi alma. Sé que las cosas no las he hecho bien. Te pido perdón. Limpia mi corazón. También sufro, Dios. Pero tú eres bueno. Tú dijiste que viniste a ayudar a los pecadores. Soy un pecador. Pido tu ayuda. Que tu misericordia alcance para mí. Te entrego mi corazón. Creo en ti, Jesucristo. Y quiero ser de aquellos que te siguen. Quiero ser un seguidor, un discípulo. Te lo ruego. Con mi corazón te lo ruego. Ayúdame. Sálvame. Quiero que tu presencia llene mi corazón. ¿Alguien oró de esta forma? ¿Puedes levantar tu mano y bajarla? Amén, amén. ¿Alguien más oró de esa forma y le pidió al Señor esto? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Querido Señor, bendiga a todos los que oraron y buscaron tu rostro con humildad, con sinceridad, con quebrantamiento. Tu palabra dice, Señor, que tú al humilde lo exaltas y al orgulloso lo quebrantas. Si hay orgullo acá, Señor, por amor a esas almas, quebrántalos. Y gracias por recoger al humilde, al que reconoció hoy día sus pecados. Ayúdale a crecer en su fe. Ayúdale a seguirte a ti con fidelidad. Ayúdale, Señor, a tomar tu palabra y hacerla propia como su verdad también. Te bendecimos por este tiempo precioso. Es tu presencia que toca corazones. Es tu palabra la que convierte el alma. Y creemos en ese ministerio, que solo tú lo puedes hacer. Gracias, querido Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, ¿cierto? Dios.